Lectura, Salmo y Evangelio de hoy martes, 14 de enero del 2025. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 5 a 12. Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero, del que estamos hablando, de ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el ser humano, para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Salmo responsorial 8. Respondemos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿El ser humano, para darle poder? Respondemos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Respondemos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros. Y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Respondemos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? A lo largo de 4 semanas la primera lectura nos va a invitar a reflexionar sobre la carta a los Hebreos. Una buena ocasión para traer a nuestra consideración los temas que en ella se nos ofrecen. Como ocurre a menudo, los temas no son algo nuevo para la mayoría de nosotros. Sí es bueno, sin embargo, que seamos capaces de incluirlos en el propio momento que vivimos cada uno, para hacer del texto un motivo para ahondar y renovar nuestra fe en Jesucristo. La lectura de hoy nos recuerda la superioridad de Jesús sobre los ángeles, algo que tiene su origen en su condición divina, es el Hijo de Dios y, al mismo tiempo, su condición humana, algo que lo hace semejante a nosotros en todo, menos en el pecado.
Esa condición divina no es óbice para entregarse al designio redentor de Dios, designio que pasa por la humillación del Hijo, que por amor se hace partícipe de la naturaleza humana, aceptando el sufrimiento y la muerte en beneficio de todos los hombres. Todo ello le ha conducido a ser coronado de honor y gloria. De ello surge una idea que queda explicitada en la lectura de hoy. Dios creador y fin de todo, ha considerado al hombre tan importante que lo ha convertido en hijo. Y así, con Jesús, Dios se ha hecho solidario de nuestra condición, hasta el fondo, en su unigénito. Con ese motivo se recuerda el Salmo 8, un himno cuyo tema principal es que el hombre, a pesar de su aparente insignificancia, es creado por Dios como maestro de la creación. Buena idea leer hoy el Salmo 8 completo y caer en la cuenta de la grandeza que supone ser criaturas amadas de Dios, hechos hijos y hermanos en Jesucristo. Pero yo os digo. La escena se desarrolla en Cafarnaúm, un lugar frecuentado por Jesús, en la sinagoga, donde se reúne el pueblo para rezar. Marcos nos acerca al misterio de la persona de Jesús a través del impacto que produce en sus oyentes. Estos quedan deslumbrados ante sus palabras y milagros. Dos aspectos destacan en esta lectura: el modo de enseñar de Jesús y el milagro realizado. La enseñanza de Jesús no se basa en autoridades exteriores o repetir lo que otros han dicho comentando los textos sagrados, algo que practicaban los rabinos. Los mismos profetas proclamaban: «Esto dice el Señor». Por el contrario, Jesús afirma: «Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo». Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseña los sábados en la sinagoga, como los rabinos. Sin embargo, algo en su anuncio, y en el modo de proclamarlo, sorprende a los oyentes. Así lo confiesan los que le escuchan y Marcos lo repite 2 veces: no enseña como los letrados, sino con autoridad. Esta autoridad no viene del poder, algo que se da y se quita, la autoridad se merece. Solo quien vive lo que proclama se reviste de autoridad. Curación de un poseso. Ese modo de hablar con autoridad viene reforzado por sus obras, es a lo que él se remitía cuando le increpaban sus enemigos. Su presencia en la sinagoga delata otra presencia, la de alguien que tiene sometido a un enfermo, un espíritu inmundo. Jesús ha venido a desenmascarar al padre de la mentira. Con 2 breves frases libera a aquel hombre. Y así vemos que a sus palabras en la sinagoga sigue la curación de un endemoniado, primer milagro de Jesús según la tradición sinóptica. Ahí muestra de forma clara su autoridad, incluso sobre quien tiene sometido a ese hombre. Poner término a ese dominio del mal sobre un enfermo, es obra del poder de Dios que reside en Jesús. Y es que Él ha venido a liberar a los pobres, a los enfermos y a los perdidos en medio de este mundo. Eso es lo que le hace profeta poderoso en obras y palabras, como nos recordarán más tarde los caminantes de Emaús. Ante el milagro crece el estupor de los asistentes de tal forma que inquieta los corazones de los asistentes. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad, manda incluso a los espíritus inmundos y estos le obedecen. ¿Qué admiro más en la persona de Jesús? ¿Tiene Jesús autoridad en mi vida? ¿Dónde lo percibo y en qué lo manifiesto? Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.